Hermanas, en esta hora le doy gracias a Dios por la oportunidad que me da de poder dirigirme a cada una de ustedes, mis hermanas Dorcas, a nivel nacional. Les saluda a su hermana Nayansi Valencia de López y le doy gracias a Dios en esta hora, primeramente. Segundo, gracias a nuestra hermana Eunice de López, nuestra vocal del Distrito 2, acá en la provincia de Coclé. También le doy gracias a nuestra hermana Elena, directora nacional de la Federación de Dorcas, y a toda su directiva. En esta hora quiero dirigirme a ustedes con un pensamiento de la palabra del Señor basado en el libro de Salmos 139, versículo 3 y versículo 4, que dice de la siguiente manera: en el nombre de Jesús. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Gloria a Dios. En esta hora, hermanas, quiero hablarle por unos minutos bajo el tema: si Dios conoce mi necesidad, nuestra necesidad, ¿por qué debo orar? Si bien vimos lo que dice la palabra del Señor en el Salmo 139, versículo 4, que dice que si aún nosotros no hemos abierto nuestra boca, y ya el Señor Jesucristo sabe de qué nosotros tenemos necesidad y qué es lo que le vamos a pedir. Sabemos que Dios sabe todas las cosas. Él conoce nuestro ayer, nuestro hoy, y sabe también si va a haber un mañana para nuestras vidas. También conoce nuestros pensamientos y nuestros deseos de nuestro corazón. Entonces, ¿cuál es el propósito de la oración, hermanas? Si Dios conoce nuestras necesidades, muchas veces nos podemos preguntar: si Dios conoce mi necesidad, ¿por qué debo de orar? Es importante la oración, es muy importante, porque aún más allá de que Dios conozca nuestras necesidades, nosotros tenemos el deber de orar. Y quizás hay muchas personas, muchos hermanos o personas que no han conocido los caminos del Señor, pensarán: ¿por qué yo oro si el Señor conoce mi vida? ¿Por qué yo oro si el Señor conoce mis necesidades? ¿Por qué yo oro si el Señor ya sabe todo? Él es dueño de nuestras vidas. Sí, es cierto, hermana, Él conoce nuestras vidas mejor que nosotros mismos, pero es necesario orar. La Biblia dice que es necesario orar sin cesar. Entonces, si Él sabe todo, pero nosotros tenemos que pedirle todo lo que nosotros necesitamos. Dios es el Dios de lo imposible. La oración abre la puerta de los tesoros del reino de Dios. Es una llave que el Creador ha puesto en nuestras manos, hermanas, para que nosotros la utilicemos. Es un tesoro que Dios ha dejado en nuestras vidas, el poder orar, el poder entrar en la presencia del Señor por medio de la oración. La oración es el canal por donde fluye la presencia de Dios hacia nosotros. Si nosotros queremos sentir la presencia de Dios en nuestras vidas, nosotros tenemos que orar, tenemos que buscar el rostro del Señor Jesucristo. Una pregunta que más frecuente las personas se hacen es, como ya le dije, se hacen sobre la oración, la pregunta: si Dios conoce mi necesidad, su necesidad, ¿por qué tengo que orar? ¿Por qué tengo que pedirle al Señor Jesús? El Señor nos enseña en Mateo 6 de no preocuparnos por lo que nos hace falta, pues el Padre, que sabe todo, Él sabe todo lo que nos hace falta, pues el Padre lo sabe todo lo que necesitamos. Incluso antes de que se lo pidamos, ya Él conoce las cosas. En Mateo 6:8, a pesar de ello, nos indica que debemos pedir hasta por nuestros alimentos. El pan nuestro de cada día, dánoslos hoy, dice la palabra del Señor en Mateo 6:9. ¿No te parece muy curioso, hermana, en esta hora que Jesús asegura que está al tanto de todas nuestras necesidades? Nosotros solamente tenemos que pedirle, pero Él nos dice en su palabra
que tenemos la necesidad de pedir. Dice la palabra del Señor que el que pide recibe y el que busca halla. Por eso Él deja esa palabra en la palabra de Dios, de poder pedir para recibir. Si nosotros no pedimos, no vamos a recibir. Por eso Dios ha dejado esa promesa para nosotros orar, buscar el rostro del Señor Jesucristo. Dios estableció a través de esta fórmula divina para liberar sus bendiciones sobre nosotros. Dios ha establecido la oración en nuestras vidas, y si bien es cierto, hermano, si usted ve, los discípulos pudieron ver muchos milagros que el Señor Jesucristo hizo y vieron casi todas las cosas que estaban sucediendo en la vida, en el transcurrir del caminar que ellos tuvieron con el Señor Jesús. Pero hubo una cosa que le llamó la atención a los discípulos, y fue en decirle: Señor, enséñanos a orar. Y el Señor Jesucristo les enseñó a orar, ¿verdad? Porque es algo importante para nuestras vidas, es algo tan especial, un regalo que el Señor nos ha podido, ese canal para ya llegar a la presencia de Dios, ese canal para poder entrar a lo más divino en la presencia del Señor. Sería muy fácil brindarnos todo al Señor Jesús hacia nosotros. Él pudiera hacer todas las cosas hacia nosotros sin ni siquiera nosotros pedirle. Pero es muy fácil para el Señor brindarnos todo lo que nosotros necesitamos y lo que nos hace falta sin tener que esperar a que nosotros le solicitemos. Él puede resolver nuestros problemas sin que nosotros se los pidamos, pero no es así como lo ha escrito en su palabra. Dios nos manda a pedir, a tener esa intimidad con Él a través de la oración. Es más que un montón de palabras, no es la oración. Muchas veces pensamos que la oración es un montón de palabras. No, la oración es algo esencial para entrar a la presencia del Señor. Es más que un montón de palabras de intercambio entre Dios mío, amén, gloria a Dios, aleluya, Padre Celestial, muchas cosas que nosotros podemos decir en medio de la oración. La oración es la entrada espiritual para llegar a la presencia de Dios, experimentar la experiencia de ese amor tan grande que tiene hacia nosotros, con usted y conmigo, experimentar ese amor que el Señor Jesucristo nos mostró a cada uno de nosotros. Entonces esto nos enseña que aún en lo que nosotros no conocemos de nuestras vidas, el Señor ya lo conoce, porque Él conoce todas nuestras cosas, pero nosotros tenemos que pedirlo, porque aunque Él lo sepa, Él quiere saberlo de nuestros labios, Él quiere escuchar nuestras oraciones y darse cuenta y decir: allá está la hermana tal, en tal lugar, pidiendo por esta petición. Gloria a Dios, aleluya. La oración no es un simple acto para pedir y demandar cosas de Dios. También nos ayuda a ponernos en orden en nuestros pensamientos, examinar nuestras verdaderas intenciones, a reflexionar sobre nuestras acciones, a entrar a su presencia y poder sentirlo en nuestras vidas. Además, la oración permite que nuestra relación con Dios crezca en una forma de reforzar ese vínculo que tenemos con el Señor Jesucristo cuando nosotros le hablamos a Él a través de la oración. Él escucha y responde nuestras oraciones a través de su palabra. Filipenses 4:13, la poderosa y liberación de Dios a nuestras vidas. Aleluya, gloria a Dios. El Señor nos dice en su palabra que Él es esa liberación para nuestras vidas. Él da esa liberación a nuestras vidas a través de la oración. Dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y con la oración nosotros vamos a ser más que vencedoras. Hermanas, si Dios conoce nuestras necesidades, ¿por qué debemos de orar? Porque Él necesita escuchar de nuestros labios las peticiones que nosotros vamos a pedirle a Él, y Él va a dar una respuesta. Mira, hermana, que aún en los labios de aquellas personas que han muerto, ellos dejaron oraciones
preparadas, oraron por alguna petición y ya aún viendo que esa persona partió con la presencia del Señor, Dios ha dado respuesta a las oraciones de ese hermano, de esa hermana que ha orado, que ha ayunado y que ha pedido en el tiempo de que estaba viviendo aquí en esta tierra. Lamentablemente muchos hermanos han partido a la presencia del Señor porque así el Señor lo ha querido, y esos varones de Dios, esas hermanas esforzadas han dejado oraciones en la presencia de Dios que el Señor Jesucristo va a responder, que el Señor Jesucristo va a actuar. ¿Por qué? Porque aún el Señor no se le olvidan las cosas, el Señor sabe todas las cosas, y aunque somos tantos hermanos a nivel mundial, el Señor Jesucristo sabe cuál es mi oración, cuál es tu oración y cuál es la oración de todo. Él va a responder nuestras oraciones en el momento más esperado. Dios le bendiga y gócese con el Señor.